El escepticismo siempre ha sido mi compañero más fiel. 12 horas de guardia, diagnósticos urgentes y rondas interminables tienen la capacidad de disipar cualquier inclinación hacia creencias infundadas. Pero aquella mañana del 15 de marzo una inquietud difusa me acompañó desde el hospital hasta el apartamento, como una premonición que insiste en no disiparse. El viento agitaba los faldones de mi bata blanca, que ni siquiera me molesté en quitarme después del agotador viaje. Ni siquiera tuve fuerzas para cambiarme de ropa. En mis manos un bolso con una tarta de Praga, la favorita de Vadim, y un pequeño joyero con aretes de platino con incrustaciones de diminutos zafiros, un capricho que consumió casi un tercio de mi salario ese mes. Después de todo, había 6 años de matrimonio que celebrar. Los autobuses fueron detenidos debido a un maratón y ahorré dinero al no llamar a un taxi, a pesar de las miradas irónicas de mi marido cada vez que mencionaba mi hábito de ahorrar dinero desde el primer día de trabajo. Con tus 85.000 rublos ni siquiera puedo pagar mi cena con los clientes, decía riendo. Pero persistí en el hábito que me enseñó mi madre, cada centavo cuenta. Nuestra dirección, una mansión histórica en Amovniki, renovada para albergar apartamentos de lujo, estaba custodiada por el portero Vitaly Semyonovich, cuya sonrisa forzada nunca llegó a sus ojos. 6 años de vivir allí y todavía me miraba como a un intruso que se había perdido. Buenos días, Marina Andreyevna, saludó, abriendo la puerta con la misma cortesía mecánica de siempre. El señor Vadim Sergeevich no se ha ido hoy, ¿verdad? Pregunté automáticamente a pesar de que apenas conocía sus compromisos desde hacía meses. Extraño en verdad. Tenía una reunión, respondió ella, mientras yo recordaba vagamente algunos de los comentarios de su marido sobre la agenda del día. Dentro del ascensor revestido de madera noble, el aroma a cera y perfume caro se mezclaba con mi reflejo en el espejo, un rostro cansado, profundas ojeras, mechones sueltos que se escapaban de mi moño deshecho. 34 años que parecieron 40 después de una noche de insomnio en el hospital. Un caso difícil, un infarto en un paciente de apenas 30 años. Logramos salvarlo. Eso es lo que importaba. Abrí la puerta del apartamento con cuidado, temiendo despertar a Vadim si todavía estaba dormido. Pero cuando entré al pasillo, algo me hizo detenerme. Entre nuestra ropa en el armario, nos llamó la atención un abrigo rojo brillante con cinturón, una pieza que no nos pertenecía a ninguno de nosotros. En el suelo zapatos de tacón fino, claramente no de mi talla. Una oleada de náuseas subió a mi garganta mientras mis piernas, como si se movieran por sí mismas, me llevaron hasta la puerta del dormitorio, que estaba entreabierta. Los sonidos que venían del interior eran demasiado familiares para esa situación. Empujé la puerta con fuerza. Sobre nuestras sábanas blancas, cambiadas por mí hace apenas 3 días, se entrelazaban 2 cuerpos. Vadim y una rubia de piernas largas cuyos gemidos sonaban falsos, como los de una actriz mediocre en una película de baja calidad. Le prometiste que se quedaría en la clínica hasta la noche, se quejó la mujer, tirando del edredón para cubrirse. Vadim se volvió hacia mí y no había ni una pizca de vergüenza en su rostro, solo molestia, como si yo fuera un visitante inconveniente. Marina, ¿qué diablos? Se supone que estás de guardia hasta las 3, dijo irritado. El pastel se me escapó de las manos. La caja de los pendientes cayó entonces abriéndose en el suelo de madera, y las joyas se dispersaron con un tintineo cristalino, haciendo eco en el repentino silencio. Terminé temprano, respondí como si necesitara justificarme, y me odié por ello. Esta es Diana, presentó Vadim, señalando a la rubia con la naturalidad de quien hace presentaciones en un cóctel. Nos hemos estado viendo durante 6 meses. 6 meses. De pronto todo cobró sentido, los regresos tardíos, los viajes de negocios, la frialdad. Lo atribuí todo a problemas en el trabajo. Salgan los 2, ordené, pero mi voz se quebró, temblando. En realidad, esta es mi casa, respondió Vadim, levantándose sin ceremonias. Y tenía razón. El apartamento, regalo de bodas de 25 millones de sus padres, era suyo, una excelente inversión inmobiliaria, como solía decir su madre, además de un seguro en caso de que el matrimonio no funcionara. Y no fue así. Vives solo para trabajar, continuó poniéndose los pantalones. Tus turnos, tus conferencias, tus pacientes. Lo siento, cariño, pero los moribundos son más importantes, ¿no? Su ironía le dolió. ¿Recuerdas siquiera la última vez que cenamos juntos?
Ya te pedí que abandonaras este maldito hospital. Diana, aprovechando la distracción, se deslizó de la cama, agarró su ropa y escapó al baño. Cobarde. Salvo vidas, Vadim. Esta es mi profesión, respondí. Y lo sabías cuando te casaste conmigo. Me casé con una mujer, no con un médico, casi gritó. Pensé que tendrías hijos y sentarías cabeza. Pero no, trajiste a un extraño a la casa. Estaba hablando de Glib. Mi hijo. Nuestro hijo. No te atrevas a tocarlo, susurré, sintiendo un frío penetrante en mi pecho. Tú aceptaste la adopción, pensando que así yo finalmente me dedicaría a la familia. Pero lo arrojaste a una costosa escuela inglesa y contrataste una avalancha de niñeras. Me arranqué del cuello el relicario que me había regalado, una pieza antigua con una diminuta esmeralda y un retrato de su bisabuela, Elizabeth. Lo tiré sobre la cama. Toma tus joyas y a tu amante. En 12 horas tengo otro turno y necesito recoger a mi hijo de la escuela. Me fui sin esperar respuesta. En el recibidor me encontré con Diana, ya vestida y maquillada, con aire de superioridad. Ignoré su venenoso comentario, no eres su igual. Vadim merece una mujer de tu nivel. El teléfono vibró en el bolsillo de su abrigo. Era la suegra. Justo lo que faltaba. Marina, ¿dónde estás? La voz de Angelina Vitalevna era tan fría y formal como siempre. En casa, respondí secamente. Estaré en mi apartamento de Ostojenka en 1 hora. Necesitamos hablar. Colgó antes de que pudiera reaccionar. Una orden, no una petición. 10 años de medicina, máxima categoría, y todavía me sentía como un interno frente a ella. El apartamento de Angelina era el epítome del lujo tradicional de Moscú, muebles antiguos, cuadros con marcos pesados, cristales que brillaban como instrumentos quirúrgicos, impecables e igual de fríos. ¿Té? Ofreció señalando la fina porcelana puesta sobre la mesa. No, gracias, me negué aunque tenía la boca seca. Vadim me lo contó todo, comenzó sentándose en su habitual postura erguida. Los hombres hacen tonterías, pero la familia debe ser preservada. ¿Familia? Repetí con incredulidad. Trajo a su amante a nuestra casa. ¿Y qué esperabas?, respondió con tono condescendiente. Un hombre en su posición no puede quedarse para siempre con una esposa que vive para trabajar. La familia Lebrou ha construido su legado durante 3 generaciones. Esta situación, hizo un gesto vago con la mano, ... es solo una consecuencia de su negligencia. ¿Mi negligencia? Repetí como un loro. Trabajo para 85.000 rublos al mes son calderilla, interrumpió. Vadim paga 80.000 solo por la educación de ese niño que adoptaste sin consultar a su familia. Siempre supe que había algo detrás de tu generosidad. Glib, hijo de alcohólicos, sacado de un orfanato. Como dicen en tu tierra natal. Hijo de pez, un pececito. El mundo pareció desacelerarse. Miré a esa mujer impecable, tan segura de su criterio, y por primera vez vi más allá de la máscara, el desprecio que siempre se escondía detrás de su educación forzada. Para ella, yo siempre sería la hija de un cerrajero de provincia, una advenediza licenciada en medicina. ¿Lo sabes, Angelina Vitalievna? Me levanté. Una semilla puede caer lejos del árbol y crecer mucho más fuerte que él. Glib es lo mejor que me ha pasado jamás. Y no dejaré que le hagas daño. Su mirada se quedó helada, como si hubiera escupido en su alfombra persa. ¿Entonces es divorcio?, preguntó fríamente. Piénsalo. Sin Vadim, no eres nadie. Alquiler, escuela pública para el niño, sin perspectivas. Me ajusté la falda inexistente y me enderecé. Prefiero ser nadie que lo que tú quieres que sea. Me fui sin mirar atrás. Fui a recoger a Glib directamente a la escuela. Glib salió corriendo con su mochila a la espalda, sonriendo, su cabello despeinado escapando de su uniforme escolar, y se arrojó en mis brazos. «Mamá, ¿viniste temprano hoy? ¿Dónde está papá?» La pregunta fue como un cuchillo en el pecho. Ajusté el bolso en mi hombro, evitando sus ojos. «Papá está ocupado», respondí, mi voz más firme de lo que sentía. «Hoy vamos a la casa de tía Vera. ¿Te parece bien?» Entendió todo a la vez.
Mi niño inteligente, demasiado sensible para sus 8 años. Sus ojos se oscurecieron, las comisuras de su boca cayeron. ¿Pelear de nuevo? Sacudí la cabeza y acaricié su cabello. No exactamente, mi amor. Solo necesitamos vivir separados por un tiempo. Él asintió en silencio, tomó mi mano con sus cálidos deditos, demasiado confiado para lo que estaba por venir. Algo dentro de mí se resquebrajó como una fina capa de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. Solo voy a llevarte conmigo, susurré, apretando su manita. Solo tú. Caminamos por la acera, dos seres pequeños con maletas de gran tamaño entre la multitud apresurada. Todo lo que quedaba de nuestra familia cabía en una mochila y 2 bolsos. Glib estaba hablando del examen de matemáticas, de un nuevo juego de ordenador, y yo asentí sin escuchar. En mi cabeza solo resonaba una frase: hijo de pez, pececito. No, mi niño caería muy lejos de ese huerto podrido. Respiré profundamente el aire helado de marzo y marqué el número de Vera. Verochka, tenemos que quedarnos contigo unos días. Ella interrumpió antes de que terminara. ¿Qué hizo ahora ese bastardo? Cubrí el teléfono con la mano y miré a Glib. No puedo hablar ahora, susurré. Pero sí, se acabó. Su voz estaba llena de ira. Siempre dije que no te merecía. Doblé la esquina, sosteniendo con fuerza la mano de mi hijo. Detrás de nosotros había una vida hermosa, brillante y absolutamente vacía. Por delante, lo desconocido. Mamá. Glib tiró de mi manga. Vamos a poder manejarlo. Lo miré a los ojos serios, demasiado maduros para su edad. Por primera vez ese día, sentí que el peso en mi pecho se aliviaba. Por supuesto, mi amor. Siempre nos las arreglamos, ¿recuerdas? Él sonrió y asintió. Y en ese momento entendí, el hogar no son las paredes ni las direcciones. El hogar es donde un corazón que amas late a tu lado. El apartamento de Vera en Medvedkovo era exactamente lo contrario de nuestro palacio en Kamovniki. 2 habitaciones en un edificio panelado, todo sencillo, acogedor, maceteros en la ventana, montones de libros, el gato Timofey tumbado en el sofá como si fuera el dueño del lugar. Dormí 5 noches en un catre en la cocina, Glib en el salón. Durante el día inscribí a mi hijo en la escuela más cercana y le conseguí un lugar temporal. Por la noche las llamadas telefónicas de Vadim llegaban como oleadas, primero furiosas, luego suplicantes y finalmente furiosas nuevamente. No respondí. Vera volvía del trabajo y nos quedábamos en la cocina hasta altas horas de la madrugada. Yo hablaba, ella escuchaba, me volvía a llenar el té, a veces decía malas palabras de manera tan creativa que terminaba riéndome entre lágrimas. Mari, tienes que decidir, dijo el 5.º día de mi autoexilio. Ya no será posible aquí en la ciudad. ¿Alquilar un apartamento? Al menos 40.000 al mes sin contar la escuela para Glib, sin contar la vida. Con el salario de un médico en Moscú, no funcionaría. Lo sé, hice girar la taza entre mis dedos. Vadim le ofreció una pensión, pero su dignidad no se lo permite, añadió Vera. Toma lo que es tuyo y lárgate de aquí. ¿A dónde? Ella se encogió de hombros y señaló el cuaderno. Miremos. No tiene por qué ser Sochi, pero tampoco el Polo Norte. Hasta las 3 de la mañana navegamos por sitios web inmobiliarios, hojeando anuncios. Mira esto, Vera empujó la computadora hacia mí. Región de Tver, pueblo de Olkovka. Casa de 2 plantas, lote de 15 hectáreas. Precio, 650.000 rublos. Hay un problema, refunfuñé con recelo mientras examinaba las fotografías de la antigua casa con entrepiso. Por este precio. Vender urgentemente, leyó. Y hay una condición, derechos de vivienda vitalicios para el propietario actual. Ah, por eso. Permanecí en silencio, analizando las imágenes. Madera oscura, marcos tallados, grandes ventanales, un tilo centenario al frente. En el interior, chimenea de azulejos, techos altos, una biblioteca que parecía sacada de una obra de Chejov. ¿De verdad crees que yo, una mujer de ciudad, podré vivir allí? Pregunté, pero la respuesta ya burbujeaba dentro de mí. Vera replicó, ¿y de verdad crees que puedes quedarte aquí, sabiendo que tu exmarido está a 2 cuadras destrozando tu clínica, saliendo con modelos y riéndose de ti?
Me quedé dormido casi por la mañana con la imagen de la casa entrepiso en mi cabeza y me desperté con ella todavía allí. Algo dentro de mí susurró, es una oportunidad. La estación de autobuses del distrito nos recibió con olor a tarta húmeda y rancia. Glib y yo estábamos sentados en bancos de plástico esperando el autobús a Olkovka. Billete de ida, 450 rublos. Todo nuestro futuro cabe en 2 maletas. Mamá, ¿habrá internet ahí? Buscó a tientas la correa de su mochila. Necesito la computadora para estudiar. Vete, y mentí con convicción. Si no hay, lo arreglamos. Lo importante es que la casa nos guste. ¿Y papá no nos encontrará? Abracé sus hombros, sintiendo la tensión en sus músculos. Solo 8 años y ya hay mucha preocupación. Papá sabe dónde estamos. No nos esconderemos, mi amor. Solo necesitamos nuestro lugar. El autobús, un viejo Paz, se balanceó durante 4 horas en una carretera llena de baches. A través de las ventanas pasaban campos, bosques, pueblos, algunos abandonados, otros aún respirando. Glib se quedó dormido sobre mi hombro y yo seguí mirando, como si intentara adivinar nuestro futuro en ese horizonte infinito. Olkovka era un puñado de casas esparcidas por la ladera de una suave colina. De madera, cubiertas de musgo, algunas con ventanas clavadas. En el centro, una antigua iglesia sin cúpulas. Olía a nieve derretida, a hojas húmedas y a humo. Marina Andreevna. Un joven encapuchado se acercó. Soy Kirill, el corredor. Hablamos por teléfono. Sí, hola, le estreché la mano, evaluándolo. Muy joven, de poco más de 20 años, cara abierta, ojos inteligentes. ¿Eres de aquí? No, del centro regional. Tomó nuestra maleta. La casa de los Orlov está a unos 10 minutos a pie. ¿Están bien después del viaje? Lo somos, asentí. Y seguimos el camino de tierra. Olkovka era más pequeña de lo que imaginaba. 12 casas, de las cuales 7 u 8 están habitadas. Son 34 residentes, en su mayoría jubilados, según explicó Kirill. La escuela más cercana estaba en el pueblo vecino, hasta donde llegaba un autobús. ¿Y el hospital? Pregunté saltando sobre un charco. En el centro regional, a 25 kilómetros de distancia. Bueno, en realidad, recientemente se han nuevo equipos, en el marco de un proyecto nacional. Kirill sonrió. Usted es médico, ¿no? Allí siempre necesitan especialistas. Soy cardiólogo de primera categoría. Trabajé en un hospital clínico en Moscú. No sé por qué sentí la necesidad de aclarar. Él silbó. Suerte para nuestra provincia. La casa apareció de repente en una curva. Amplio, de 2 plantas con entrepiso y balcón. Construido para durar, parecía antiguo pero sólido como un roble centenario. Paredes de troncos oscuros, marcos tallados, techo recientemente renovado. El terreno descendía hasta un río, un huerto de manzanos y un árbol dormido esperaban la primavera. Construido en 1886, dijo Kirill con orgullo. 200 metros cuadrados, 15 acres. Única condición, derechos de vivienda vitalicios para el actual propietario, Arikstar Nikolayevich Orlov. Miré la casa y algo dentro de mí respondió a esa quietud centenaria. Glib también se detuvo admirando las tallas del porche. Parece una casa de cuento de hadas, susurró. Cuando Kirill llamó, la puerta se abrió. Nos recibió un hombre alto, de impecable barba blanca y postura erguida. Arikstar Nikolayevich Orlov parecía venir de otra época, una en la que los hombres llevaban abrigos y las mujeres vestidos largos con sombreros con velo. Bienvenido, dijo con una voz profunda y bien modulada. Entra, por favor. Por dentro, la casa era aún más espaciosa de lo que parecía. Techos altos, chimenea de azulejos, muebles antiguos, el aire olía a... El aire se mezclaba con el olor de libros viejos, madera envejecida y recuerdos polvorientos. Arikstar Nikolayevich es un aristócrata de linaje y profesor de historia jubilado, explicó Kirill en voz baja. Hace 10 años que no enseña. Nos guió por las habitaciones de la casa, el salón con su imponente chimenea, el comedor con capacidad para una docena de invitados, 5 dormitorios y finalmente el estudio. Pero el verdadero tesoro se reveló en la biblioteca.
Las paredes, revestidas de estanterías de caoba oscura, se inclinaban bajo el peso de miles de volúmenes encuadernados en cuero desgastado. «Esta es la colección de mi familia», dijo Aríkstar Nikolayevich, pasando los dedos por los lomos de los libros con la reverencia de quien toca una reliquia. 8 generaciones de Orlov. Solo existen algunos ejemplares aquí y en la Biblioteca Estatal Rusa. El valor de mercado de la colección ronda los 2 millones de rublos, pero para mí no tiene precio. No pude evitar preguntar, entonces, ¿por qué vendes la casa? Una sonrisa melancólica curvó sus labios. Soy el último de la línea. Mi esposa falleció hace 5 años. Mi hijo, un bombero, murió en 1995. Mi nieto desapareció en Siberia en circunstancias extrañas. Sus ojos azules, tan claros como el cielo invernal, miraron los míos con una mezcla de tristeza y esperanza. Temo que después de mi muerte este lugar sea demolido o convertido en una casa de campo para algún nuevo rico. Quiero encontrar a alguien que conserve su alma. Tragué fuerte. Nosotros huimos del pasado, confesé, mirando a Kirill. No sé si seré un buen guardián de una casa como esta. Crecí en una Khrushchevka, ¿sabes? Dicen que la casa elige al dueño. El anciano sonrió como si ya supiera la respuesta. Y ella te eligió a ti. Siento eso. Un pesado silencio reinó en la oficina, donde la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de terciopelo. Gleb, mi hijo, había salido a explorar el jardín. Afuera, los copos de nieve de marzo caían lentamente, como si el tiempo también dudara. 650.000 rublos, repitió Aríkstar Nikolayevich, con derecho a vivir aquí hasta el final de mis días. Todos los muebles, incluida la biblioteca, se quedan en la casa y pasan a ser suyos. Solo pido una cosa, conserve los libros. No los venda, no los disperse. Asentí, todavía aturdida. Tenía 800.000 rublos, todo lo que había ahorrado en una década de trabajo, incluidos los gastos de mudanza. Necesito pensar, murmuré. Por supuesto, estuvo de acuerdo con un gesto comprensivo. Se quedan aquí a pasar la noche. El mañana siempre traerá más claridad. La habitación que nos asignaron olía a lavanda y a sábanas recién planchadas. Gleb se quedó dormido inmediatamente, pero yo me quedé junto a la ventana, mirando las estrellas, grandes, brillantes, como nunca las había visto en Moscú. Abajo, en la oficina, todavía ardía una luz. Aríkstar Nikolayevich no durmió. Por la mañana la decisión llegó sola. Cuando bajé a la cocina, el anfitrión ya estaba preparando el desayuno. ¿Té o café?, preguntó. Tiene auténtico café turco. Té, por favor, sonrió. Y aceptamos su oferta, si aún sigue en pie. Sus ojos brillaron y por un momento me pareció ver lágrimas en ellos. La casa será feliz, dijo simplemente. Y por primera vez creí que las casas también tienen alma. Abril en Alkovka no se parecía en nada a la primavera de Moscú. Allí la estación llegó poco a poco, escondida entre los parques y bulevares. Aquí estalló repentinamente con la fuerza abrumadora de una naturaleza que despierta. Al cabo de una semana, la nieve se derritió, la hierba brotó y el río, antes silencioso, creció rugiendo contra las rocas. Me levanté temprano como en el hospital, y salí al balcón con una taza de café. La niebla envolvió el jardín y se tragó los nudosos manzanos. 6 años con Vadim ahora parecían escenas descoloridas de una película ajena. Allí, en esa casa de techos altos y pisos chirriantes, comenzó una nueva vida. ¿Te levantas temprano, Marina Andreevna? La voz de Aríkstar Nikolayevich me sorprendió. Estaba de pie en la puerta del porche apoyado en un bastón, erguido como un roble. Fue impresionante cómo a sus 68 años mantuvo esa postura impecable. Hábito, respondí sonriendo. En medicina, las rondas empiezan a las 8. Lo entiendo. Él asintió. Mi padre era médico rural. Lo llamaban a cualquier hora del día o de la noche. Una profesión muy respetada. Se sentó a mi lado en una silla de mimbre y nos sentamos en silencio, contemplando el amanecer. Había algo de razón en esa escena, la mañana tranquila, el anciano sabio, la casa vieja y yo, a punto de renacer junto con ella. La reparación comenzó por el tejado. Aunque lo habían renovado hace unos años, todavía goteaba.
Contratamos a 2 hermanos del pueblo vecino, los Samov, Petrovich y Vasilch, pelirrojos, pecosos y tan parecidos que parecían gemelos. Nacidos aquí, criados aquí, todos los techos de la región pasan por nuestras manos, se presentaron, sonriendo bajo sus bigotes rojos. Les pagué un anticipo con mis ahorros y empezaron a trabajar, cantando largas y melancólicas canciones. Gleb nunca les quitó los ojos de encima, fascinado por la habilidad con la que manejaban las herramientas. Marina Andreevna, me llamó Petrovich, envía a tu hijo a jugar con el nieto de Praskovia Timofeyevna. Tienen la misma edad y juntos se divertirán más. Así Gleb conoció a Misha Kornilov, un niño robusto y de aspecto serio, quien le enseñó a distinguir las bayas comestibles de las venenosas y a arrojar piedras planas al agua, haciéndolas rebotar 7 veces antes de hundirse. Luego vinieron los huertos. Yo, una mujer de ciudad, nunca había empuñado una azada. Pero Praskovia Timofeyevna, una mujer corpulenta y de ojos bondadosos, me acogió bajo su protección. Por supuesto que no, doctor, usted nunca ha tocado la tierra, dijo mientras le mostraba cómo surcar la tierra para las semillas. Pero no te preocupes, nosotros te enseñaremos. Patatas, zanahorias, remolachas, todo el mundo debería saber cómo plantar. Por la noche, después de trabajar en el jardín, Gleb y yo nos caímos exhaustos. Pero era un cansancio bueno, de ese que surge del trabajo físico, del aire fresco, de la certeza de haber hecho algo concreto. Las manos se volvieron callosas, me dolía la espalda, pero el alma cantaba. A principios de mayo me arriesgué a ir al centro del distrito para una entrevista. Zarechny era una típica ciudad de provincias, pequeñas casas de un piso mezcladas con edificios de 5 pisos de la era soviética. La plaza central con su monumento a Lenin, la administración regional en un edificio con columnas. El hospital estaba en las afueras, un bloque nuevo de ladrillo rojo y un edificio antiguo con ventanas altas. En la entrada, una señora con bata blanca me miró con curiosidad. Al director, repitió. El doctor Leonid Alexeyevich está en el 3er piso, a la derecha. Leonid Alexeyevich Dobrovolsky era un hombre de unos 50 años, esbelto, de pelo gris y mirada atenta. Examinó mis documentos con atención y asintió como si confirmara algo que ya sabía. Cardiólogo superior, 10 años de experiencia, murmuró. Él miró hacia arriba. ¿Qué te trae por nosotros, Marina Andreevna? De Moscú a, bueno, al medio de la nada. Dudé. Circunstancias de la vida. Compré la casa de los Orlov en Alkovka. Él sonrió. Lo sé. Una mansión magnífica. Hizo una pausa. Necesitamos desesperadamente especialistas. Hace poco recibimos equipos modernos, un cardiógrafo, un ecógrafo experto, un laboratorio bioquímico. Todo esto forma parte de un proyecto nacional de $15 millones. Pero hay escasez de médicos. Hay 3 vacantes disponibles. ¿Qué pasa con la remuneración? Pregunté directamente. 28.000 rublos, más un adicional por categoría y duración del servicio. Abrió las manos. Sé que en Moscú ganaba el triple, pero aquí la vida es más barata. Asentí. En la capital, ese salario no bastaría ni para pagar un alquiler digno. Allí, sin embargo, fue una cantidad respetable. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana, si quieres, le tendió la mano. Bienvenida al equipo, Marina Andreevna. Gleb estaba matriculado en la escuela de Malinovka, el pueblo vecino. 60 alumnos en 9 grados, un edificio antiguo con grandes aulas, una directora estricta llamada Elena Pavlovna y una joven profesora de los primeros grados, Svetlana Igorevna. De Alkovka salía un autobús escolar que... El autobús escolar pasó por los pueblos vecinos, recogiendo a los niños de las propiedades vecinas a lo largo del camino. ¿Te gustó? Le pregunté a Gleb después de su primer día en su nueva escuela. Se rascó la nariz pensativamente. Es extraño aquí. Los pupitres son viejos, solo hay un ordenador para toda la clase. Pero los niños son agradables y la profesora no grita como María Ivana en Moscú. Sonreí al recordar su escuela anterior, una institución de élite con un programa británico, donde 5 hijos de oligarcas competían por cada lugar. Allí Gleb siempre parecía tenso, retraído. Aquí floreció ante mis ojos. En 3 meses mi hijo moscovita se convirtió en un chico de campo, bronceado como un roble con mechones salvajes en el pelo,
rodillas desolladas de tanto correr, trepar a los árboles y nadar en el río. Por las noches contaba sus aventuras con gestos exagerados, jadeando de emoción. Mamá, Misa dijo que vio un lince real en el bosque. ¿Puedo ir a acampar con él? Su abuelo había prometido llevarlos a pescar y yo se lo permití, sabiendo que en aquel pueblo estaba más seguro que en los patios de Moscú. En junio tuvo lugar el primer enfrentamiento con Igor Sergeyevich Vosnetsov, jefe del departamento terapéutico. Un paciente anciano con síntomas de insuficiencia cardíaca, al que le había prescrito un examen completo. Se ha desconectado completamente de la realidad en la capital. Gruñó Vosnetsov, un hombre corpulento de rostro rojizo, mirándome fijamente con una mirada penetrante. ¿Qué coronariografía? ¿Qué stents? Este no es el Instituto Bakulev. Tenemos el equipo necesario, respondí. 15 millones del proyecto nacional no se gastaron en balde. Se inclinó sobre la mesa con voz baja y aguda. Escucha, Yastrebova, soy yo quien decide aquí el tratamiento. ¿Entendido? Diuréticos, nitratos y seguimiento con el médico de cabecera. Había algo más allá del profesionalismo arrogante en su mirada, algo oscuro, inquietante. Asentí fingiendo sumisión, pero decidí hablar con el director médico lo antes posible. Pasamos las tardes en trío, Gleb, Aristark Nikolayevich y yo. El anciano resultó ser una enciclopedia viviente de sabiduría e historias. Le enseñó a Gleb a jugar al ajedrez en un viejo tablero con piezas de marfil. Es una reliquia familiar, explicó colocándolos con cuidado. Un regalo del mismísimo zar Alejandro II a mi tatarabuelo, por sus servicios al país. ¿Ves esta marca en la Reina Blanca? Es de una bala. Su abuelo, el coronel Mikhail Orlov, lo llevaba en el bolsillo del pecho durante la guerra contra Japón. La bala alcanzó su corazón, pero la pieza de ajedrez le salvó la vida. Gleb escuchó con la boca abierta, absorbiendo cada palabra de aquellas narraciones centenarias, mientras yo las observaba desde el sillón, dejando a un lado las revistas médicas. Pensé en las ironías del destino. Mi hijo, nacido en una familia pobre, adoptado en un orfanato, ahora estaba sentado en esa casa histórica, escuchando las historias de un linaje noble. Y algo me dijo que esas historias, ese tablero, ese hogar serían parte de su legado también. A mediados de julio, cuando el jardín ya estaba dando sus primeros frutos y los manzanos del huerto estaban cubiertos de semillas pequeñas y duras, plantamos un nuevo árbol, un Plántula Antonovka. Es para el futuro, dijo el anciano, colocando con cuidado las raíces en el agujero. Los frutos solo llegarían en 5 años, pero valdría la pena. Gleb regó con dedicación la plántula y pensé que esa escena simbolizaba nuestra nueva vida. Fuimos echando raíces allí, en esa tierra, en esa casa. Y quién sabe, algún día nuestros propios frutos crecerían en ese suelo. Por la noche me senté en el balcón durante mucho tiempo, contemplando la puesta de sol sobre el río. Las manecillas de los viejos relojes marcaban la hora, los grillos cantaban en el jardín y a lo lejos ladraba un perro. De repente me di cuenta, esto era felicidad. No en restaurantes caros, no en apartamentos lujosos, sino en ese silencio de la noche, en la paz de ese hogar, en el hijo que por primera vez en años, se durmió sonriendo. Agosto llegó abrasador y bochornoso. El aire se estremeció sobre la tierra quemada, la hierba se volvió amarilla, el río retrocedió. Aristark Nikolayevich tosía cada vez más, lo que me inquietaba. Al principio lo achaqué al calor y a la edad, pero cuando noté rayas rojas en el pañuelo con el que me cubría la boca, mi instinto profesional hizo sonar la alarma. Tienes que examinarte a ti mismo, dijo durante el desayuno. No me gusta esa tos. Descartó la idea. Es la edad, Marinotechka. A los 68 años no se corre un maratón. La edad no es un diagnóstico, insistí. El lunes iremos a la clínica. Lo examinaré yo mismo. Él aceptó de mala gana. Gleb, ya adaptado a la vida rural, ayudaba en el jardín, sacaba agua del pozo y por las noches, seguía escuchando las historias del viejo profesor sobre la familia Orlov. Una amistad improbable floreció entre mi hijo adoptivo y el último heredero de una dinastía aristocrática. A veces, mirándolos, pensaba, esta es la magia de la vida. Un niño sin raíces se convierte en el guardián de tradiciones centenarias. El lunes nos dirigimos a la clínica regional. Exigí un chequeo completo, radiografías, análisis de sangre, esputo. Cuando los resultados llegaron al escritorio de Vosnetsov,
me llamó a su oficina. Malas noticias, Marina Andreevna, dijo, evitando mi mirada. Se sospecha que su inquilino tiene cáncer de pulmón. Cuarta etapa. Metástasis en el hígado y los huesos. Dentro de mí algo se rompió. Sabía que el diagnóstico era casi una sentencia de muerte. Déjame ver las radiografías, dije. ¿Para qué? Él frunció el ceño. Usted es cardiólogo, no oncólogo. Soy médico Igor Sergeyevich, y estamos hablando de alguien que vive en mi casa. De mala gana, abrió el cajón y me entregó el sobre con las películas. Me acerqué a la caja de luz y encendí la luz. Lo que vino coincidía con el diagnóstico de Vosnetsov. Sí, los pulmones no estaban en buenas condiciones, pero no había signos claros de tumor. Parecía más bien una bronquitis crónica. Aquí no hay cáncer, dije, girándome hacia él. Y ciertamente no hay metástasis. Su rostro se sonrojó, miró hacia otro lado. Eres cardióloga, Yastrebova. No vayas donde no te llamen. Llevaré estas pruebas a la clínica estatal, declaré con firmeza. Dejemos que los expertos los analicen. Haz lo que quieras, se encogió de hombros. Simplemente no le des falsas esperanzas al viejo. Tiene 3 meses como máximo. Salí de la oficina y me apoyé contra la pared. Algo no cuadraba. Conocía los síntomas del cáncer de pulmón y lo que vio en Aristark Nikolaevich no encajaba en una etapa terminal. ¿Y esas radiografías? Una voz interior me dijo que Vosnetsov estaba mintiendo. ¿Pero por qué? El viaje al centro regional duró 2 horas. Me senté en el autobús casi vacío, apretando contra mi pecho el sobre con los exámenes. Aristark Nikolaevich se quedó en casa de Gleb. No le dije nada sobre el diagnóstico hasta que tuve una segunda opinión. La clínica estatal me recibió con paredes blancas y olor a antiséptico. Encontré el departamento de oncología y pedí una cita. El jefe, un hombre de pelo gris y ojos cansados, examinó las radiografías con atención. ¿Quién diagnosticó el cáncer de pulmón?, preguntó, mirándome. El jefe de terapia de nuestra clínica regional. ¿Y qué te recetaron? Nada. Dijo que era demasiado tarde, que faltaban 3 meses. El médico frunció el ceño y meneó la cabeza. Su paciente tiene bronquitis crónica en la fase aguda. Posiblemente una etapa temprana de enfisema, pero definitivamente no es cáncer. Vea aquí. Señaló la imagen. ¿Ves estas sombras aquí? Trazó con el dedo las zonas más oscuras de la radiografía. Este es un cuadro típico de bronquitis. No hay tumor, no hay metástasis. ¿Quién inventó esta historia? Su voz rebosaba indignación, como si el falso diagnóstico fuera una afrenta personal a la medicina. Escribió una remisión para pruebas adicionales, lo cual hice de inmediato. Al final de la tarde el resultado lo confirmó: bronquitis crónica. El tratamiento no costaría más de 15.000 rublos, un tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios por inhalación. En el autobús de regreso, mi mente seguía dando vueltas. ¿Por qué mintió Vosnetsov? ¿Fue mera incompetencia? ¿O se escondía algo más siniestro detrás de ese diagnóstico? La respuesta llegó cuando menos lo esperaba. Una semana después de mi cita en la clínica regional, fui a la farmacia del distrito a buscar la medicación de Aristark Nikolaevich. Mientras el farmacéutico separaba los medicamentos, escuché la conversación de 2 mujeres detrás del mostrador. He oído que Petrovna murió, comentó uno en tono chismoso. Cáncer de hígado como Semionik el año pasado. ¿Y sabes quién compró su casa? ¿Esa cómo se llama? Bariseb, por una miseria. ¿En serio? ¿Una casa de ese tamaño con 15 hectáreas de terreno? ¿Cuánto pagó? Solo 250.000. Y es la tercera vez que lo compra así. Parece que tiene olfato para la gente que está enferma, muy enferma. Me quedé paralizado. Había algo familiar en esa historia. Semionik con cáncer de hígado, Petrovna y Bariseb comprando propiedades a precios ridículos. Incapaz de soportar mi curiosidad, pregunté. ¿Quién trató a Petrovna? Las mujeres me miraron de arriba a abajo, sorprendidas por mi intrusión. ¿Quién más sería? Vosnetsov. Él se ocupa de todos los casos graves, respondió el primero.
Fue como si una pieza del rompecabezas encajara en su lugar. Así que eso es todo, pensé. Bostnetsov da diagnósticos falsos, asusta a los pacientes terminales y luego su compinche Bariseb compra sus casas por una fracción de su valor, aprovechándose de su desesperación. Esa noche llamé a la clínica regional y pregunté si era posible obtener un informe oficial que demostrara que los documentos médicos habían sido falsificados. El jefe del departamento prometió ayudar. A la mañana siguiente un coche negro se detuvo frente a nuestra puerta. Del vehículo bajó un hombre bien vestido, con un traje caro y una sonrisa calculada. Me entregó una tarjeta de presentación. Alexei Bariseb, inversor. He oído que su inquilino está gravemente enfermo. ¿De dónde sacaste esa información? Pregunté fría. Pueblo pequeño, todo el mundo lo sabe todo. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Tal vez necesito dinero para el tratamiento. Podría comprar esta casa. 300.000. Un buen precio. 300.000 por una propiedad que valía al menos 1,2 millones. La audacia fue espantosa. Te equivocas, lo interrumpí. Aristark Nikolaevich está perfectamente sano y la casa no está en venta. Bariseb entrecerró los ojos. No bromee conmigo, doctor. Bostnetsov es un médico respetable. Si dio el diagnóstico es porque es verdad. Yo también soy médico, le recordé. Y tengo un informe de la clínica regional que demuestra lo contrario. Puedes decirle a tu socio que su plan está a punto de ser desmantelado. Por un instante vi que la sangre se le escapaba de la cara. Pero se recuperó rápidamente. Te vas a arrepentir de esto, escupió, antes de regresar al auto. Vi cómo el vehículo se alejaba y sentí que mi corazón latía más rápido. Acababa de desafiar a gente peligrosa. Y las consecuencias no duraron mucho. Pero ese breve respiro no fue más que un respiro antes de la próxima tormenta. La citación judicial llegó el 20 de diciembre. La audiencia de divorcio estaba prevista para el día 27, Nochevieja. No quería volver a Moscú, pero no había otra opción. Dejé a Gleb al cuidado de Aristark Nikolaevich, confiando en que los dos se entendían bien. El anciano ya se había convertido en una especie de abuelo para mi hijo. El juzgado estaba en un edificio gris con columnas severas, donde el aire olía a papel viejo y tinta para sellos. En los pasillos resonaban pasos apresurados y murmullos ahogados. Llegué una hora antes y caminé de un lado a otro, mirando mi reloj cada 2 minutos. Baim apareció apenas 5 minutos antes del inicio, luciendo impecable con un traje caro, acompañado por un abogado con una sonrisa profesional. Cuando me vio dudó un momento y luego asintió, como si fuéramos meros conocidos de un pasado lejano. Marina, dijo secamente. ¿Estás bien? El aire del campo le sentaba muy bien. No respondí. ¿Qué le digo a un hombre que primero me engañó y luego intentó arruinarme? La audiencia duró menos de 1 hora. Rechacé cualquier derecho sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio, apartamentos, automóviles, cuentas bancarias. Solo quería una cosa, libertad. Baim pareció sorprendido. ¿Ni siquiera vas a intentar llevarte al menos una parte? Preguntó cuando salimos de la habitación. ¿Para qué? Me encogí de hombros. Tengo todo lo que necesito. Una casa en un pueblo olvidado, un trabajo en una clínica rural por un salario miserable. Él se rió sin humor. Siempre fue idealista. Y siempre confundiste la felicidad con el dinero, respondí alejándome con la sensación de que a cada paso, un peso invisible se iba quitando de mí. A finales de enero recibí un mensaje de mi abogado Sokolov. Baim había sido arrestado. Se había abierto contra él una causa penal por fraude a gran escala, artículo 159, parte 4. El examen financiero había revelado que su empresa estaba técnicamente en quiebra desde 2013, y todas las maniobras para transferir activos y saldar deudas a mi nombre formaban parte de un minucioso plan criminal. En febrero me citaron para declarar ante el Tribunal Regional. Baim estaba tras las rejas en el banquillo de los acusados, delgado y anciano. Cuando pasé por su lado, levantó la vista. Marina, ayúdame, susurró. Di que no sabías nada de mi negocio. No quería involucrarte en esto. El juez intervino. ¿Fue usted una víctima, como los acreedores?
Negué con la cabeza. Ella era su esposa, no su socia. Conocía el negocio de la empresa solo superficialmente. Solo me enteré del intento de transferir el paquete de acciones a mi nombre cuando apareció un abogado con los papeles. Me negué a firmar. El juez anotó algo en el expediente satisfecho. A mediados de marzo se dictó la sentencia, 7 años de prisión común. Cuando los guardias se lo llevaron, Baim se volvió. Perdóname, murmuró. Lo vi alejarse sin sentir nada. Ni alegría, ni amargura, ni venganza. Solo un cansancio profundo, como si hubiera pasado la última página de un libro que leí hace mucho tiempo. En la clínica regional las cosas también estaban cambiando. Vosnetsov fue despedido tras una investigación interna y su puesto fue ocupado provisionalmente por el propio director, Leonid Alexeyevich. Lo pasé por los pasillos, alto, erguido, con mechones plateados en su cabello castaño. Siempre me saludaba primero, me preguntaba sobre el trabajo y se interesaba por cómo me adaptaba a Alkovka. A principios de febrero tuvimos que hacer un turno juntos. Llegó un hombre con un infarto masivo, el conductor de un camión maderero que había volcado en una carretera helada. Las posibilidades eran escasas, pero luchamos por su vida toda la noche. Desfibrilador. Ordené cuando mi corazón se detuvo por enésima vez. Más adrenalina. Leonid trabajaba con precisión quirúrgica, me administraba medicamentos, me hacía masajes cardíacos, animaba a las enfermeras cuando mi voz me fallaba por el cansancio. Al amanecer el paciente se estabilizó. Salimos al pasillo exhaustos. ¿Café?, ofreció Leonidas. Tengo un termo en la habitación. Nos sentamos en su oficina, bebíamos café hirviendo en tazas de aluminio, hablábamos de medicina, libros y la vida. Resultó ser un interlocutor sorprendente, culto y con un sutil sentido del humor. Solo cuando el cielo empezó a aclararse fuera de la ventana me di cuenta de cómo me miraba, con una ternura cautelosa, como si estuviera descubriendo algo inesperado. Eres extraordinaria, dijo de repente. Podría haber estado en cualquier clínica de Moscú, pero eligió venir a este fin del mundo. Y no me arrepiento, sonríe. Aquí todo es real, la gente, el trabajo, la vida. Él asintió como si eso confirmara algo que ya intuía. Soy viudo, confesó de repente. Hace 5 años. Mi esposa murió en un accidente. No tuvimos hijos. Pensé que pasaría el resto de mis días solo. No sabía qué decir. Acabo de tocar tu mano. Me sostuvo los dedos con suavidad, como si temiera romperlos. Después de ese turno, algo cambió entre nosotros. Leonid empezó a aparecer en mi despacho con preguntas, invitándome a discutir casos y pidiéndome mi opinión. Hasta que un día me propuso ir juntos a una función de teatro estatal que recorría el barrio, o Jardim das Cerejeiras. Nos sentamos en el salón casi vacío de la Casa de Cultura local, observando a los actores provinciales, y pensé en lo irónica que puede ser la vida. Un año antes, yo era la esposa de un exitoso hombre de negocios y vivía en un apartamento de lujo. Ahora me sentía más a gusto en aquella casa antigua con calefacción de leña, al lado de un médico rural. En marzo me ofrecieron el puesto de jefe del departamento de terapia. Usted destacó como un excelente profesional, anunció solemnemente Leonid Alexeyevich durante una reunión del equipo. Y lo más importante, como una persona íntegra que no tuvo miedo de exponer un plan criminal. Salario, 38.000 rublos. Insignificante para Moscú, pero digno para Zarechny. Acepté. Una semana después, la fiscalía nos trajo noticias sobre Vosnetsov. Tras su despido, se le prohibió ocupar puestos directivos en el ámbito médico durante 5 años. Vendió su apartamento en la ciudad y se fue a trabajar como enfermero a un pueblo más allá de los Urales, perdido en la taiga. Imagínese, dijo el investigador, que pasó por la clínica. 300 habitantes a 150 kilómetros del hospital más cercano. Es el único profesional sanitario allí. Tal vez encuentre su vocación, reflexionó Leonid. Redimirás tu culpa con trabajo de verdad. Pensé que tal vez era así. Las personas cambian cuando cambia el mundo que las rodea. A finales de marzo, cuando el sol ya calentaba como en primavera y aparecían los primeros claros en el bosque, regresamos con Leonid de una visita a un pueblo vecino.
Su coche serpenteaba por la carretera llena de baches, rodeado de campos todavía cubiertos de nieve. «¿Sabes?», dijo de pronto, empezando a llamarme tú, «hace tiempo que quería preguntarte, ¿no echas de menos Moscú?». Miré por la ventana. Afuera desfilaban bosques, caseríos, colinas. En algún lugar a la vuelta de la esquina estaba nuestra casa, vieja pero sólida, con su biblioteca, su jardín, su porche. Allí nos esperaban Gleb y Aristar Nikolayevich. Allí estaba mi nueva vida. No, respondí, mirando la dorada puesta de sol. Encontré lo que buscaba, incluso sin saber que lo buscaba. Un verdadero hogar. Un trabajo que tiene sentido. Gente real. Él sonrió y por un momento soltó el volante para estrecharme la mano. Me alegra que pienses eso, dijo. Porque quiero que esto se quede no solo en Zarechny, sino también en mi vida. El coche subió una colina y delante apareció Alkovka, un puñado de casas hundiéndose en las sombras del atardecer. Sobre el tejado de nuestra casa se elevaba una fina columna de humo. Aristar Nikolayevich debía de haber encendido el fuego. En las ventanas parpadeaban luces amarillas como si. Una luz cálida. Miré esa claridad y comprendí, la justicia no solo había triunfado en el tribunal, ni solo en el hospital, sino también en mi propio destino. Me parece, dije en voz baja, que recién ahora empiezo a vivir de verdad. April había vestido a Alhovka de verde tierno. Los capullos de los árboles estallaron en hojas nuevas, los arroyos volvieron a murmurar. El aire se llenó del aroma de la tierra que despertaba. Nuestro manzano, plantado el verano pasado, soltó sus primeras hojitas, todavía tímidas, de un verde claro casi translúcido, pero ya reales, ya vivas. Aristar Nikolayevich, fiel a la tradición familiar, anotaba todas las mañanas en un grueso cuaderno de cuero los acontecimientos del día anterior. Crónicas de la casa Orlov, decía la portada, grabada en letras doradas. Esa tradición tenía más de 100 años. Hoy noté que el manzano dio sus primeras hojas, anunció durante el desayuno. Buen augurio. La casa los aceptó. Gleb, que durante el último año casi había estirado la cabeza, tragó la papilla mientras hojeaba su libro de historia. En la escuela, tendría un examen al día siguiente. Yo también voy a escribir crónicas así cuando sea mayor, declaró levantando la vista del libro para que todos supieran que ahora esa también era la historia de nuestra casa. De nuestra casa. Qué simple y natural sonaba. Como si siempre hubiéramos vivido allí, como si esa mansión de techos altos y pisos chirriantes siempre hubiera sido nuestra, y no comprada un año antes, en un gesto desesperado por reinventar nuestras vidas. A mediados de mayo los manzanos del huerto florecieron, convirtiéndolo en una nube de espuma de color blanco rosado. El olor invadió toda la casa, llevado por la brisa que entraba por las ventanas abiertas. Impregnaba las cortinas, la ropa, el pelo. Leonid llegó al anochecer, cuando el sol ya se inclinaba hacia el oeste, tiñendo el jardín en flor de tonos dorados. Salimos a caminar sin rumbo, simplemente disfrutando de la noche y de la compañía del otro. «Qué hermoso lugar», murmuró, mirando a su alrededor, como si estuviera en otro mundo. «Quédate a cenar», lo invité. Aristar Nikolayevich estará feliz. Él te estima mucho. Leonid vaciló como si ordenara sus pensamientos. En realidad quería hablar de algo que no es trabajo. Nos detuvimos bajo el manzano más viejo del huerto. Según Aristar Nikolayevich, tenía más de 50 años. Sus ramas, cargadas de flores, se extendían sobre nosotros como un dosel. Marina tomó mis manos. No soy bueno con las palabras bonitas. Quizás suene torpe, pero cambiaste mi vida. Antes de ti simplemente existía. Trabajo, casa, trabajo de nuevo como un mecanismo en marcha. Ahora. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. En el interior, 2 anillos antiguos de oro blanco con delicados grabados. Son una reliquia de la familia Dobrovolsky, explicó en voz baja. Los anillos de boda de mi abuela y mi abuelo. Vivieron juntos 53 años. Y estaban felices. Quiero que nosotros también lo seamos. ¿Aceptarás casarte conmigo? Una ráfaga de viento sacudió las ramas y pétalos blancos cayeron sobre nosotros, pegados en sus cabellos, en sus hombros, en nuestras manos. Y de repente lo entendí, la vida me estaba dando otra oportunidad.
No solo para sobrevivir, no solo para empezar de nuevo, sino para ser verdaderamente feliz. Sí, respondí simplemente. Por supuesto. Decidimos casarnos en junio cuando el huerto ya había florecido, pero antes de que llegara el calor del verano. Sin pompa ni ostentación, solo las personas más cercanas. Encargué el vestido a un taller del centro regional, color crema claro, sin encajes ni destellos, por 15.000 rublos. Un precio que no era descabellado, pero tampoco barato para los estándares locales. Gleb eligió su traje azul oscuro para un hombre de verdad con pajarita. La víspera de la boda, Aristar Nikolayevich llamó a Gleb a la biblioteca. Escuché tu conversación afuera de la puerta. Hijo mío, dijo solemnemente el anciano, vives en esta casa desde hace un año. Aprendió a amar su historia, sus tradiciones, y la casa también lo amaba. ¿Y la verdad? La voz de Gleb tembló. Verdadero. Las casas son como las personas, ¿sabes? Tienen alma. Y el nuestro lo reconoció como propio. Escuché un crujido. El anciano estaba sacando algo de un armario. Estos son nuestros cuadros familiares. Tienen más de 150 años. Sobrevivieron a la revolución, a 2 guerras mundiales, al fin de un imperio. Ahora te los entrego. Pero no soy un verdadero Orlov, tartamudeó Gleb. Soy del orfanato. La casa no pregunta dónde naciste, respondió el anciano en voz baja. Ella mira lo que llevas en el corazón. Y en el tuyo hay amor, respeto por las tradiciones y cuidado por quienes te rodean. Esto es suficiente para ser el guardián de nuestro legado. Me alejé de la puerta sintiendo un nudo en la garganta. Aquel anciano profesor, último de una estirpe que estaba desapareciendo, había encontrado en un niño adoptado un digno heredero. Fue un milagro de esos que no se pueden comprar con dinero ni conquistar con influencia. La boda fue exactamente como nunca me había atrevido a soñar, sincera, acogedora, auténtica. Instalamos mesas en el jardín, bajo los manzanos. Vinieron vecinos, compañeros del hospital, profesores de Gleb. Llegó a Vera, directamente desde Moscú. Aristar Nikolayevich estaba impecable con un frac antiguo, pajarita y gemelos de plata. Gleb no se alejó de él, mostrando con orgullo los cuadros, su nuevo tesoro. Después de la ceremonia en el ayuntamiento, regresamos para un almuerzo festivo. El cielo amenazaba lluvia desde temprano, pero en el momento exacto en que intercambiamos anillos, el sol atravesó las nubes, como si la propia naturaleza bendeciera nuestra unión. Leonid era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos decían más que cualquier discurso. Me miró a mí y a Gleb a la casa, y sus ojos dijeron, por fin estoy en casa. Cuando se marcharon los últimos invitados, éramos solo nosotros 4, Leonid, Gleb, Aristar Nikolayevich, yo, una nueva familia en una casa antigua. Y pensé, esto es la felicidad. No perfecta, no de revista, sino real, con arrugas, con arañazos, y por eso tanto más preciosa. Los miré, Leonid con su barba canosa, Gleb con los rasgos cada vez más definidos de la adolescencia, Aristar Nikolayevich con sus manos nudosas apoyadas en el palo de madera, y pensé, aquí está mi verdadera riqueza. Ni en los apartamentos de lujo de Amovniki, ni en las cenas en restaurantes caros, ni en los coches importados que alguna vez me parecieron indispensables. Mi fortuna estaba allí, en esa mansión de techos altos y pisos chirriantes, entre los manzanos del patio trasero, en las estanterías llenas de libros y cuentos, en el círculo de quienes, sin lazos de sangre, se convirtieron en mi verdadera familia. Era un hogar para todas las estaciones. No solo una dirección donde vivimos en el presente, sino un lugar que llevaríamos adelante, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Un lugar que guardaba el pasado entre sus paredes desconchadas y creía en el futuro, en las risas que resonaban en las habitaciones. Respiré profundamente y sentí que una calma se extendía dentro de mí como agua en calma. Mañana sería un nuevo día con sus preocupaciones, sus alegrías, sus pequeñas historias para sumar a la crónica familiar. Y estaba preparado para todo esto. A veces me despierto en mitad de la noche y por unos segundos me pierdo en la oscuridad. Mi mano busca a tientas en la mesilla de noche el interruptor de la lámpara, esa lámpara moderna y fría que había en nuestro apartamento en Moscú. Pero mis dedos encuentran la antigua lámpara de latón y entonces lo recuerdo, estoy en casa. En casa de verdad. Han pasado 18 meses desde aquella mañana de marzo en la que regresé del turno de noche y pillé a Vadim con otra mujer.
18 meses desde que la vida que creía sólida y segura se derrumbó como un castillo de naipes. Solo 18 meses. Y sin embargo parece que han pasado eternidades. Tumbado en la oscuridad, oigo la respiración profunda de Leonid a mi lado, el crujido de las tablas del suelo, el suspiro de la casa dormida, como si las paredes, los muebles e incluso el tic-tac del reloj de pared respiraran con nosotros. Coloco mi mano sobre mi vientre, donde ya se percibe el suave ascenso de una nueva vida. Nuestro hijo o nuestra hija, tan esperado por Leonid y por mí. Pienso en cómo la vida teje sus hilos de maneras sorprendentes, una traición me llevó al amor verdadero, la pérdida de un apartamento lujoso me dio un hogar con alma, decir adiós a un pasado vacío abrió el camino hacia un futuro lleno de significado. Hubo un tiempo en que creía que ser esposa de un hombre de negocios exitoso, vivir en Amovniki y tener una posición prestigiosa eran sinónimo de felicidad, o al menos de sus ingredientes obligatorios. Hoy sé que la felicidad reside en otra cosa. Se trata de despertar con una sonrisa. Ver florecer a un niño. Dedicarte a un trabajo que marca la diferencia. En amar y ser amado sin máscaras, sin cálculos, sin miedos. Me levanto lentamente, me envuelvo en el desagüe de lana y salgo al porche en silencio. La noche es cálida, típica de junio. La luna llena derrama plata sobre los manzanos, sobre el tejado de la mansión, sobre las colinas más allá del río. En ese momento todo parece claro, el pasado que me trajo aquí y el futuro que me espera. Veo a Gleb, casi un hombre alto y pensativo con un libro en las manos, heredero no solo del apellido Orlov, sino de una tradición de honor y conocimiento. Veo a nuestro bebé, que aún no ha nacido, pero que todos amamos ya. Veo a Aristar Nikolayevich contando a los niños historias de otros tiempos, de valentía y dignidad. Veo a Leonid, con quien no solo construimos una familia, sino también una nueva ala en el hospital de la ciudad, salvando vidas, extendiendo la mano, haciendo de nuestro amor algo que trasciende nuestras cuatro paredes. Veo esta casa antigua pero firme con sus techos altos y su biblioteca, con el huerto y el porche donde tomamos el té las tardes de verano. Una casa que sobrevivió a revoluciones y guerras, que perdió y ganó habitantes, pero nunca perdió su esencia. Un hogar que nos acogió y se convirtió en nuestro para siempre. Y pienso en lo crucial que es no temer al cambio. Cómo se necesita coraje para dejar atrás lo que ya no te sirve, incluso cuando el camino a seguir es incierto. Qué vital es escuchar tu propio corazón y creer que lo mejor está por llegar. Hace un año me encontraba en una encrucijada, sin hogar, sin certezas, con un hijo adoptivo en brazos y solo mi profesión y una terquedad para no rendirme. Podría haberme aferrado a los pedazos del pasado, luchar por un apartamento en Moscú, por el estatus de esposa de hundirme en alquileres caros y viajes agotadores para mantener a Gleb en una escuela de élite. Podría haberme dejado tragar por la amargura. Pero elegí otro camino. Un camino sin mapa, que resultó ser el camino hacia la auténtica felicidad.